El terrorismo en el Perú durante el siglo XX fue marcado por el surgimiento de grupos subversivos, siendo los más destacados como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ambos con lucha armada para derrocar al Estado, pero con enfoques distintos. Sendero Luminoso, de ideología maoísta, inició en 1980 una guerra popular prolongada de zonas rurales, empleando tácticas violentas como asesinatos y secuestros, manifestando un impacto devastador en la población y fuerzas armadas. El MRTA, menos radical, adoptó una estrategia más pragmática, destacando por la toma de la embajada japonesa en Lima en 1996 para negociar la libertad de sus presos. A continuación, hemos identificado 3 semanas dentro del semestre en el que se habla sobre el terrorismo. En primer lugar tenemos la semana 12, que fue escogida por centrarse en el surgimiento, la ideología y la estructura de Sendero Luminoso, el principal grupo terrorista del Perú. Aquí se explica cómo Sendero se formó a partir de divisiones en el comunismo peruano y estructuras de adoctrinamiento y violencia. Esta semana es clave para poder comprender el desarrollo del terrorismo en el Perú y el impacto social y político que tuvo. En segundo lugar, tenemos la lectura dejada en la semana 13, donde se nombran cómo las condiciones de inestabilidad y descontento social crearon un terreno fértil para que los grupos subversivos como Sendero Luminoso pudieran reclutar adeptos seducidos por el poder y asimismo justificar su accionar violento, por lo que escogimos esta clase para poder mostrar cómo la crisis y la debilidad del Estado fueron factores determinantes para el inicio y crecimiento del terrorismo. Además, para mostrar cómo Sendero Luminoso supo aprovechar el poco interés del Estado en zonas rurales. En último lugar, la clase de la semana 14, seleccionada por abordar el periodo en el que el gobierno de Alberto Fujimori implementó políticas decisivas para enfrentar y debilitar a los grupos terroristas. Durante esta etapa se aplicó una estrategia de lucha frontal contra el terrorismo, que incluyó la captura de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y la desarticulación de gran parte de la organización. Por esta razón consideramos que esta clase es relevante para mostrar el desenlace de conflictos, la reducción significativa de la violencia terrorista y las consecuencias políticas y sociales para la lucha antiterrorista. Por un lado, una cosa clave del terrorismo fue la exclusión de las poblaciones rurales por parte del Estado, especialmente regiones andinas como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, que fue liderado por el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y en menor medida el movimiento revolucionario Tupac Amaru. La pobreza extrema, la desigualdad en la distribución de la tierra y la deficiencia del Estado generaron un sentimiento de marginalidad entre los campesinos, quienes percibían al Estado como incapaz de atender sus necesidades básicas y de garantizarles el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos básicos. Se generaron conflictos al marginar a comunidades campesinas. Sendero Luminoso explotó este descontento atacando las SAIs, mientras el MRTA tuvo un impacto limitado en estas dinámicas. Esta exclusión de los campesinos, agravada por la falta de acceso al voto hasta 1980, debido al analfabetismo, la nula comunicación con los mercados, la desestabilización por antiguos conflictos de linderos, la forma de sometimiento empleadas a situaciones de abuso y el uso ilegítimo del poder, creó un terreno fértil para la subversión. Por otro lado, una consecuencia del conflicto armado interno del Perú fue la profunda erosión de la confianza en las instituciones democráticas, resultado tanto de la violencia insurgente como de la respuesta estatal autoritaria. Sendero Luminoso aprovechó la incapacidad del Estado para brindar una seguridad fundamental, aplicando una estrategia violenta que incluyó la eliminación de autoridades comunales y la imposición de estructuras paralelas de poder. Lo que generó temor en las comunidades campesinas y una desconfianza hacia un Estado que en muchas ocasiones se mostraba ausente o incapaz de protegerlos. La intensificación de la violencia, la intimidación de Sendero Luminoso, generaron temor, desesperación y una percepción de caos generalizado. Las ambigüedades de la izquierda, que no siempre condenó la lucha armada, crearon una zona de tolerancia que permitió a Sendero consolidar su presencia. Además, el MRTA, con acciones armadas inspiradas en la Revolución Cubana, intensificó el caos político, mientras las guerras sucias de las Fuerzas Armadas agravaron la crisis de la legitimidad democrática. Tanto Sendero como el MRTA alimentaron una sensación colectiva de colapso, lo cual debilitó la legitimidad democrática. Frente a este escenario, un claro ejemplo de esto vendría a ser el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, que se presentó como defensor de las rondas campesinas usando gestos populistas como la distribución de recursos para así ganar apoyo, mientras el desacrédito del sistema político facilitaba su autoritarismo. ¿Cómo fue que el terrorismo influenció en su vida? Bueno, en esa época yo estaba joven y
de verdad que fue tan difícil para todos, porque no sabíamos si salíamos a trabajar y si podíamos regresar vivos a la casa, o quedarnos por ahí, porque explotó un coche bomba, o porque atacaron a un centro comercial. O sea, fue muy difícil, pero lo que más me marcó el daño que pudo haber hecho el terrorismo fue el ataque que hubo en Miraflores, en Tarata. Eso fue, ver las noticias cómo fue, para mí fue impactante, ¿no? Entonces el temor que existió en mi día a día fue muy difícil, ¿no? O sea, saber de que mi esposo podía salir a trabajar y no sabíamos si iba a regresar, mi papá, mis hermanos. Para nosotros, creo que para mucha gente fue muy difícil llevar una vida tranquila en el día a día, ¿no? Eso fue lo que me marcó muchísimo, ¿no? La inseguridad, el temor, el miedo que iba a pasar. Eso fue bastante difícil para todos. ¿Cómo usted cree que el terrorismo afectó o influyó en su vida? Afectó mucho. Como te digo, en la vida natural de todo peruano, tanto por la pareja y los hijos. No había qué comer, la vida era muy triste, muy intrigante. Tú salías de tu casa, no sabías si ibas a regresar o no regresar a tu casa. Y acá en casa te esperaba la familia. Porque en la calle todo pasaba. La delincuencia y el terrorismo abarcó aquí en la capital muy fuerte, con todo su poderío, atacó a todas las entidades públicas en la crianza de mis hijos. Como le vuelvo a decir a todos ustedes, no había qué comer, había el mercado natural y el mercado negro. En el mercado natural ibas, no conseguías nada, pero en el mercado negro encontrabas lo que un producto costaba 2 soles, en el mercado negro encontrabas 3 soles, 3.50. Y para criar 3 hijos afectó mucho, no había dinero, no había trabajo. Y el terrorismo también afectó bastante en el aspecto de la vida natural de toda persona, porque volaban las coches bombas y no había electricidad. Malogradas, tú tenías una refrigeradora, malograban todos los alimentos refrigerados. En síntesis, la respuesta del Estado y la sociedad en el Perú no fue adecuada. La sección 3 destaca que la exclusión de las zonas rurales, como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, fue porque el Estado las consideraba como irrelevantes para la economía nacional y para los planes de desarrollo, por lo cual se intensificó la débil presencia estatal, pobreza extrema y desigualdad. Todo esto creó un terreno fértil para que Sendero Luminoso y el MRTA pudiesen tener un mayor apoyo. La represión autoritaria y las guerras sucias de las Fuerzas Armadas agravaron la desconfianza en las instituciones democráticas. Las entrevistas de la sección 4 reflejan en común el miedo constante, inseguridad y crisis económica que afectaron a la población, como el atentado de Tarata, los coches bombas que explotaban en distintas partes de la capital y la escasez de alimentos por la crisis, que en su totalidad son debidos a la falta de efectividad del Estado al combatir todas estas situaciones críticas en conjunto. Como grupo planteamos una alternativa de solución, la cual es que en lugar de una respuesta autoritaria, el Estado debió implementar desde un principio el desarrollo rural con inversión en infraestructura, educación y servicios básicos, además de una presencia policial respetuosa de los derechos humanos para salvaguardar la tranquilidad y seguridad de los pobladores. Estas medidas no hubiesen segmentado la marginalidad a la que fueron sometidos los campesinos. Todo lo contrario, hubiesen fortalecido la confianza en las instituciones y limitado el avance de los grupos subversivos a otras zonas del país, promoviendo una solución más inclusiva y democrática.